¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes, queridos alumnos del curso de juicios orales en materia mercantil. Continuamos con la retroalimentación ahora de la sesión número 5, en la cual ustedes vieron los aspectos generales de lo que es la audiencia preliminar. Y bien, en esta parte de la audiencia preliminar, en pocas palabras, una forma reducida, la finalidad de esta audiencia es preparar las pruebas que se van a desahogar en la audiencia de juicio. Pero es muy importante que nosotros sepamos identificar qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos resolver inclusive dentro de esta audiencia preliminar. Primero que nada, pues las etapas de la audiencia preliminar están señaladas en el Código de Comercio, en la cual se clasifica prácticamente en 6. La primera, que es la depuración del procedimiento, continuando con la conciliación y o mediación, la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, la fijación de acuerdos probatorios, calificación de las pruebas y citación para audiencia de juicio. Entonces, en ese aspecto vamos a empezar con la primera parte, que es la depuración del procedimiento, que no es otra cosa más que resolver las cuestiones o las excepciones procesales que pudiera presentar alguna de las partes, como pudiera ser la cuestión de la falta de jurisdicción, falta de competencia. Por ahí se señalan algunos ejemplos. Esto es poco común, ya que solamente estamos en una situación en la cual el juez no es competente, en la cual se caducó la instancia, en la cual ya hay cosa juzgada. Esas cuestiones, esas excepciones se pueden resolver en esta parte de depuración del procedimiento. Y si existe alguna causal de improcedencia o algo que no permita al juez seguir conociendo el asunto, se puede dar por concluida esta instancia o pasarse a la autoridad que sí es competente. Entonces, en ese aspecto, después de la depuración del procedimiento, viene una parte muy importante, que es la etapa de conciliación y o mediación. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque en esta etapa nosotros podemos resolver el conflicto de una manera pacífica y sobre todo expedita. En esta parte de los mecanismos alternos de solución de conflictos, donde se implementa ya sea la mediación o la conciliación, nosotros debemos procurar tratar de negociar con nuestra contraparte para ver la posibilidad de llegar a un convenio. La ventaja de la celebración de un convenio es de que no se hace condena a las partes de gastos y costas, de que el asunto se resuelve de una forma más rápida, y siempre los convenios, siempre cuando hablamos de justicia alternativa, siempre hay que tomar en cuenta que es un ganar-ganar. O sea, no es apostar todo a mi favor o tratar de que todo vaya hacia mi beneficio. Es un ganar-ganar donde las partes tratan de llegar a un acuerdo intermedio. Un ejemplo: si estamos negociando a lo mejor un título de crédito de 50,000, 60,000 pesos, vamos a dejarlo en 50,000. Se puede hacer a lo mejor una negociación de no obtener el 100%, que son los 50,000 más intereses. Podríamos hablar de una negociación en la cual se le pueda condonar esta parte de los intereses a la parte demandada y que pague la suerte principal. Sí, a lo mejor le estás perdiendo una cantidad considerable en los intereses, pero estás obteniendo el dinero de una manera mucho más rápida que si te vas a desarrollar todo el procedimiento, que si en dado caso hay necesidad de presentar un amparo, lo que resuelve el colegiado. Y estas cuestiones a lo mejor no las vemos nosotros, sobre todo en la materia mercantil, donde la inflación o las cuestiones económicas nos pueden perjudicar. Nosotros, por ejemplo, el día de hoy suscribimos un título de crédito con un valor de 50,000 pesos. El día de mañana, en un año, ese valor va a reducirse por la cuestión de la inflación. Este es un ejemplo de alguna de las ventajas que tiene resolver un conflicto en esta parte, y tomando en cuenta que se puede celebrar un convenio con las partes en cualquier etapa del procedimiento hasta antes del dictado de la sentencia. Entonces ténganlo en cuenta. Si en esta parte a lo mejor ustedes no llegan a una conciliación con su contraparte en la etapa de conciliación o mediación en presencia del juez, lo pueden hacer en etapas posteriores, que en lo particular yo les recomendaría que canalizaran, si es que hay interés de resolver un conflicto así, lo canalicen con un facilitador, porque son personas
más especializadas en lo que es la justicia alternativa. Muy bien, entonces hay que tomar en cuenta que esta parte de la justicia alternativa pues se basa en lo que son los principios de la misma, que es confidencialidad, equidad, flexibilidad, voluntariedad, honestidad, etcétera, etcétera. Pero hay dos que quiero destacar, que es la cuestión de la voluntariedad y la confidencialidad. No te pueden exigir a que celebres un convenio o a que entres en una negociación con tu contraparte. Esta se hace de forma voluntaria y libre de vicios del consentimiento. Y la cuestión de la confidencialidad es muy importante, porque todo lo que se hable en esta etapa no puede ser utilizado como prueba en etapas posteriores. Me explico. Si a lo mejor alguien reconoce una deuda en la etapa de mediación, digamos que contestó la demanda negándola, ¿sí? Y de repente en la negociación dice, bueno, ¿sabes qué? Acepto que sí te firme ese título de crédito. Entonces, en esta parte, si no se llega a un acuerdo, esa confesión que utilizó no se puede utilizar como prueba durante el procedimiento. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, que todo lo que se hable en estas audiencias son confidenciales y no pueden ser utilizadas como pruebas. Entonces, en ese aspecto espero que haya quedado claro lo que es la justicia alternativa y la importancia que tiene dentro de esta audiencia. Después pasamos a la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, la cual consiste en prácticamente lanzar una propuesta sobre los hechos de la demanda que se consideren que ya no hay necesidad de llevar a cabo el desahogo de alguna prueba para acreditar o desacreditarlos. Por ejemplo, si en una digo, hecho número 1, celebró un contrato con la empresa fulanita de tal, y en la contestación mi contraparte dice, es cierto, ese hecho es totalmente cierto, entonces ese hecho ya no es controvertido. Caso contrario, si dice, ¿sabes qué? No es cierto, yo no firmé nada, entonces sigue habiendo una litis, sigue habiendo un conflicto. Entonces la propuesta de hechos no controvertidos tiene que ser sobre hechos que ya no hay necesidad de probar. Y ojo, sean muy cuidadosos en el aspecto de que si se lanza una propuesta de hechos no controvertidos, que a lo mejor dicen, señalo como hechos no controvertidos el hecho primero que hace mención que celebró un contrato. Y aunque la contraparte diga que no lo celebró, si acepta la propuesta de que el hecho primero es un hecho controvertido, ya se podría decretar como no controvertido y por ende se podría tomar como que la parte demandada lo está aceptando. Entonces ahí sí tengan un poco de cuidado. Entonces, ¿en qué se va a basar el juez para resolver? Vuelvo a lo mismo, regresando a lo que es el capítulo de la demanda que ya vimos anteriormente. Los hechos es lo más importante porque el juez va a resolver sobre lo que ustedes pongan en los hechos de su escrito inicial de demanda. Entonces, igual en esta parte de hechos no controvertidos, se va a basar en los hechos que ustedes están plasmando en su demanda y en base a eso ustedes también tienen que lanzar su propuesta de los cuales consideran que no son controvertidos. Ok, posteriormente viene la etapa de fijación de acuerdos probatorios, que es prácticamente lo mismo que la de hechos no controvertidos, solamente que en esta parte ahora sería sobre las pruebas que ya no hay necesidad de desahogar porque ya se probaron o ya se reconocieron en alguna parte de la demanda. Y posterior a ello, el juez tiene que hacer la calificación de las pruebas, de si son ofertadas de forma correcta o incorrecta. Por eso, en la sesión anterior vimos el capítulo de pruebas, aunque en sí es parte de lo que es la audiencia de juicio, pero lo explicamos en una sesión anterior, ya que es importante que ustedes sepan cómo ofrecer la prueba dentro de su escrito inicial de demanda y cómo prepararla para la audiencia de juicio, ya que si yo la ofrezco de una forma que no está estipulada en el código o contraria a lo que dispone el código de comercio, me la van a desechar. Si yo ofrezco una pericial y no señalo quién es el perito o la cédula profesional del perito, me la van a desechar. Si yo a lo mejor meto una prueba documental pero no la relaciono con los hechos, me van a desechar esa prueba. Entonces esta parte sí es muy importante porque el juez las califica de oficio. Pero si ustedes detectan que a lo mejor el juez admitió una prueba que no está legalmente o debidamente ofertada por su contraparte, la pueden objetar. Digamos que en un supuesto se admite
pudiera ser un contrato en la cual el juez la califica y dice, bueno, está ofrecida de forma legal, no le encuentro ningún error, pero ustedes detectan de que no se relacionó con algún hecho o no hace mención de qué se pretende probar con esa prueba. Ustedes como litigantes lo pueden objetar y el juez tiene que resolver en ese aspecto a su favor, siempre y cuando su argumento se encuentre bien estructurado en base a lo que señala el Código de Comercio. Ok. Los requisitos de admisión de las pruebas, por ahí se menciona que se consulte la sección 4, ya que solamente se tienen que ofrecer las pruebas que la ley lo permita y las que no sean contrarias a la moral. Posteriormente se tienen que preparar las pruebas, porque esto ya es parte de la última sesión que vamos a ver, que es la audiencia de juicio. Se tienen que preparar las pruebas para el desahogo de estas, y en dado caso de que no se preparen debidamente, pues se tendrán por no interpuestas. ¿Cuáles son las pruebas que necesitan de preparación? La prueba testimonial, la prueba confesional, la prueba pericial. Esas tres son de cajón, porque en esta etapa de la audiencia, cuando nosotros hacemos un interrogatorio, por ejemplo en materia de una prueba confesional, se hace de forma oral. ¿Y en qué etapa se desarrolla? En la etapa de juicio oral. ¿Sí? Entonces hay que ser muy puntuales en ese aspecto, y yo les recomendaría a ustedes que se preparan un poco en la cuestión de técnicas de oratoria para que logren impactar con sus interrogatorios, para que logren formularlos de una manera correcta y atinada, y así tengan éxito dentro de su procedimiento judicial. Las únicas pruebas que ya se tendrían por desahogadas en la audiencia preliminar serían las pruebas instrumentales, y aquí señala el Código de Comercio que en el supuesto de que las únicas pruebas que se oferten durante el procedimiento sean documentales o instrumentales, en la misma audiencia preliminar se puede desahogar la audiencia de juicio. ¿Qué es lo que pasa si yo ofrezco puras pruebas documentales en mi escrito inicial de demanda? Bueno, en la audiencia preliminar el juez va a depurar el procedimiento, no hay necesidad de desahogar pruebas en la audiencia de juicio, por lo cual en la misma audiencia preliminar se va a desahogar la audiencia de juicio. Nos vamos a saltar hasta la parte de los alegatos y posteriormente al dictado de sentencia, que por cuestiones prácticas siempre se cita en la audiencia de juicio dos ocasiones, una para el desahogo de las pruebas y otra para que el juez dicte sentencia, ya que sinceramente y humanamente es imposible que el juez esté resolviendo en lo que se están desahogando las pruebas. ¿Sí? A lo mejor pudiera resolver, pero se necesita que conste en autos esa sentencia, que esté debidamente fundada y motivada, y la verdad es muy poco probable de que se dicte una sentencia dentro de la misma audiencia de juicio, salvo que ya se tenga con un proyecto de sentencia, que les digo, es algo que al menos a mí en la práctica solamente me pasó en una ocasión, en la cual precisamente se ofrecieron puras pruebas documentales. Ya se tenía el proyecto de sentencia, se desahogó todo en una sola audiencia y ahí concluyó el procedimiento oral mercantil. Ok, posterior a esta parte, se cita a las partes para lo que es la audiencia de juicio, que serán por notificadas en ese mismo acto, y como ya les mencioné, lo vamos a ver en la siguiente sesión. En la audiencia de juicio nada más se van a desahogar las pruebas que necesitan desahogarse, y si es posible, en la misma audiencia se da el dictado de sentencia si ya existe algún proyecto, si no, se hace una segunda citación para audiencia de juicio. Ok, entonces en esta parte espero que todo haya quedado claro. Ya la próxima semana concluimos con este curso. Me gustaría que se empezaran a empapar un poco más en temas de oratoria. Para la última sesión trabajar ya en esta parte. Respecto a la actividad de esta sesión, va relacionado con que ustedes hagan un interrogatorio de cómo desarrollarían ustedes una prueba en la audiencia de juicio, y a su vez la cuestión de la conciliación, cuál es la importancia que tiene la conciliación y mediación en estos procedimientos, así como el cómo nosotros podemos hacer una propuesta de hechos no controvertidos de forma exitosa, cuidando siempre que sean hechos que efectivamente
o ya se probaron o simplemente ya es innecesario que sean materia de la ley. Tengan mucho cuidado con la fijación de acuerdo de hechos no controvertidos al momento de que la hacen y al momento de que ustedes la aceptan. Porque como les mencioné en el ejemplo anterior, si ustedes aceptan un hecho que sí es considerado como controvertido, ya prácticamente están aceptando el dicho de su contraparte. Y bueno, de mi parte es todo de momento. Si tienen alguna duda, quedo a su disposición. Que tengan todos un excelente día.